A principios del siglo XX, Einstein estaba creando su teoría de la relatividad general, donde aparece su famosa ecuación de campo. En aquel entonces se tenía la idea de un universo estático, pero sus ecuaciones no permitían un universo estático, ya que, según ellas, si lo fuera, este terminaría por contraerse debido al efecto de la gravedad. ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! Así que Einstein hizo unos pequeños apaños en sus ecuaciones para obtener un universo estático, homogéneo y con simetría esférica. Al hacerlo, Einstein se vio obligado a añadir una presión negativa que contrarrestara la gravedad. Esta la añadió en forma de término independiente en sus ecuaciones. Os presento a la constante cosmológica. Poco después de esto, en 1929, Hubble descubrió que el universo estaba en expansión. Todo esto explicado en los vídeos anteriores de la lista de cosmología. Por lo que la idea de un universo estático se desvaneció. El físico George Gamow dijo que Einstein llegó a decir que la constante cosmológica fue el mayor error de su carrera. La expansión del universo indicaba que si retrocediésemos lo suficiente en el tiempo, el universo tendrá un inicio y procedería de un punto infinitamente pequeño a partir del cual se fue expandiendo, posteriormente llamado Big Bang. Pero no fue hasta 1998, mediante el estudio de supernovas de tipo 1A por la Supernova Cosmology Project, que se obtuvieron pruebas verídicas de que la expansión del universo era acelerada, y por lo tanto que la constante de Hubble varía con el tiempo. Esta se había estado acelerando durante los últimos 6.000 millones de años. Y ahí es donde entra en juego el modelo Lambda CDM. Tras la exploración de galaxias lejanas, se observa lo comentado en el vídeo anterior, un parámetro de densidad muy cercano a 1, con una densidad de materia del 27%, predominado en un 22% por la CDM. El 73% restante será dominado por una constante cosmológica. Pero, ¿cuál es el significado físico de esta constante? Pues tal y como hemos dicho al principio, Einstein la introdujo como un valor para contrarrestar la fuerza de la gravedad y evitar que su universo estático no colapsara. A día de hoy se sigue teniendo en cuenta con este mismo significado, pues explicaría por qué en los últimos 6.000 millones de años el universo se ha estado expandiendo de manera acelerada. Se trata de algún tipo de energía aún no comprendida del todo, solo interactúa con la gravedad contrarrestándola. A medida que se expande el universo, la energía oscura parece no perder densidad, a diferencia de la materia, que a medida que ésta se expande, su densidad va disminuyendo. Esto quiere decir que hace 6.000 millones de años, la energía oscura alcanzó un valor que le hizo sobrepasar el efecto de la gravedad, haciendo que la expansión pasara de desacelerarse a acelerarse. Pero si quieres saber más, tendrás que esperar a un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!